Me di cuenta de que habían usado mi propia firma criptográfica para acceder a servidores ilegales. Y eso era solo el principio. La pantalla parpadeó con un destello frío antes de revelarme los registros. Ahí estaba mi clave, mi firma exacta, operando en un sistema que yo jamás había autorizado. Un acceso oculto dirigido a servidores vinculados a organismos estatales. Yo no había estado ahí, pero alguien había entrado con mi nombre. Cerré el portátil con lentitud. Afuera, la ciudad latía bajo la noche de agosto, sucio y denso como una fiebre mal curada. Desde el piso 17, Barcelona parecía otra cosa, menos real, más frágil, como si también ella pudiera quebrarse, como acababa de quebrarse algo dentro de mí. ¿Todo bien?, preguntó Iker desde la puerta, apoyado con su arrogancia habitual, como si el umbral fuera suyo y no de todos. Asentí sin mirarlo. Sí, revisando unas pruebas. Él entró sin pedir permiso. Dejó su vaso sobre mi mesa. Dejó su perfume flotando en el aire. Se inclinó a mirar mi pantalla, aunque ya estaba cerrada. No trabajes tanto. A veces hay que dejar que las cosas fluyan. Se fue con la misma sonrisa con la que me convenció de sumarme al proyecto. La misma que usaba con los inversores, los periodistas, con los ingenuos que aún creían que él tenía ideas. Yo había sido una de esas. Volví a abrir la laptop apenas se cerró la puerta. Mis manos temblaban, pero los comandos salían limpios. Navegué entre carpetas ocultas, directorios redundantes, logs encriptados. Cada clic era un cuchillo. Había un patrón, una duplicación oculta, un servidor espejo, y todo apuntaba a un clúster que no existía oficialmente. Me levanté, fui hasta el ventanal y apoyé la frente en el cristal. Abajo, el tráfico se deshacía en luces líquidas. En mi bolsillo vibró el teléfono. Mensaje cifrado. Canal cerrado. ¿Confirmas que es tu firma? La están usando para rastrear periodistas. No respondí. Ni siquiera respiré. Me senté otra vez y abrí las copias de seguridad. Verifiqué cada commit con fecha, cada modificación. Todo apuntaba al mismo alias. Un nombre que nunca había visto. Un fork invisible, alojado en un servidor intermedio. El mío, el mío. Modificado. Usado. Corrompido. Era mi código, pero no mi intención. Y entonces lo entendí. No se trataba de un error, ni de un descuido. Había sido un robo lento, sistemático, milimétrico. Un espejismo creado con mis propias herramientas. Un monstruo con mi rostro. Busqué en la nube los contratos, los accesos, las auditorías. Empezaron a encajar piezas que nunca debieron tocarse. El día que Iker insistió en revisar mi esquema de validación. El día que Julia me advirtió sobre las cámaras en la sala de servidores. El día que me pidieron que firmara un documento de rutina. Toqué mi pecho. Sentía un frío eléctrico, como si la traición hubiera entrado también en mi sangre. Marqué el número de Julia. Respondió rápido. Dime, necesito que vengas. Ya. ¿Qué ha pasado? Estoy dentro de algo que no diseñé, pero lleva mi nombre. Ella llegó 20 minutos después. No preguntó. Se sentó frente a mi pantalla y leyó. Sus ojos se oscurecieron poco a poco. Al final, solo dijo, «Esto es grave». ¿Grave cómo? Esto no es solo espionaje, es señalamiento selectivo. Están triangulando a través de tus credenciales. No pude hablar. ¿Y si esto sale a la luz? Susurré. Entonces tú eres la responsable. Cerré los ojos. Todo giraba. Volví a ver la noche en que firmé el acuerdo de confidencialidad. Iker brindando con cava barato. Los aplausos. El discurso sobre ética y libertad digital. Mentiras. Todo mentiras. Julia me tocó el brazo. Tienes que decidir ahora. Si te quedas, te hundes con ellos. Si hablas, puede que no te escuchen. Miré la ciudad una vez más.
No como antes. Ahora era otra cosa. Una jaula sin barrotes. Un tablero donde yo apenas era una ficha que alguien más había movido. Respiré hondo. Empecé a pensar cuándo había empezado todo. Quizá fue la primera vez que Iker me cortó en una reunión. Fue sutil. Yo hablaba de los riesgos de integración con una API externa, y él simplemente dijo, eso lo vemos luego. Y nunca se vio. O cuando pidió acceso a mi repositorio, por si hacía falta, y lo olvidé al día siguiente. Detalles, grietas, que entonces no parecían peligrosas. Pero ahora, cada escena volvía con una nitidez insoportable. Julia se había ido. Me dejó un pendrive con una copia encriptada de los registros, por si mañana todo desaparece. Yo me quedé sola en la oficina, mirando el reflejo de mi cara en la pantalla negra. No parecía yo. Parecía alguien más. Alguien derrotada. A las 3 de la madrugada, bajé a la calle. Caminé sin rumbo, cruzando calles vacías, esquivando taxis y charcos de cerveza. Entré en un bar de mala muerte en el Raval. Pedí un whisky, lo bebí sin hielo. Nadie me reconocía allí. Nadie sabía que yo era la mujer detrás del sistema más seguro de comunicaciones en Europa. ¿O lo había sido? ¿Ahora? ¿Qué era? Una traidora sin saberlo. Un arma usada en silencio. Vi a Iker 2 días después, en la terraza de la empresa, rodeado de su pequeño séquito de juniors y diseñadores. Reía, contaba algo sobre una posible expansión a México. Hablaba de ética digital, de transparencia. Como si no fuera él quien había activado una red paralela con mi identidad. Me quedé observándolo desde el piso de abajo, tras el vidrio del ascensor. Nadie notó mi presencia, como siempre. Invisibilizada, como el backend que mantiene todo vivo pero que nadie quiere ver. Esa tarde, revisé sus permisos en el sistema. Aparentemente, no tenía acceso al núcleo. Pero un alias oculto, nvcache-root, sí lo tenía. Hice un test. Un falso deploy con un cambio mínimo. El alias lo aprobó en 12 minutos. Iker estaba en una reunión en ese momento. O eso decía el calendario. ¿Quién más podría ser? La pregunta me persiguió toda la noche. No podía acusar sin pruebas. No podía actuar sin plan. Y sobre todo, no podía confiar en nadie más. Revisé mis propios movimientos. Había momentos en los que yo misma dudaba. ¿Y si había autorizado sin querer? ¿Y si me habían manipulado desde dentro? Recordé una conversación con mi padre, años atrás. Él trabajó en una empresa de telecomunicaciones durante 20 años. Creó una tecnología de transmisión que luego vendieron sin su nombre. Murió convencido de que lo habían borrado, de que lo usaron, de que todo su trabajo no valía nada si no tenía firma. Me juré que no repetiría su historia. A la mañana siguiente, observé a mis compañeros con otros ojos. Alba, la diseñadora, siempre tan amable. ¿Habría sabido algo? Mark, el CFO, que siempre evitaba mirarme cuando hablábamos de licencias. Nadie parecía sospechoso, pero tampoco inocente. En un sistema donde todos callan, todos son cómplices. Subí al despacho de Iker sin avisar. Estaba solo, mirando algo en su móvil. ¿Tienes un minuto? Levantó la vista. Me sonrió. Para ti, siempre. Me senté frente a él. Le sostuve la mirada. Quiero revisar los permisos de acceso al backend. Encontré movimientos irregulares. Él frunció el ceño. ¿Estás acusando a alguien? Estoy haciendo mi trabajo. Hizo una pausa. Luego, sonrió de nuevo. Esa sonrisa. ¿Sabes lo que admiro de ti? Que no entiendes del todo cómo funciona el poder. No respondí. Me levanté. Antes de salir, dejé un informe impreso sobre su mesa. No era el verdadero. Pero él no lo sabía.
En el ascensor, sentí que el aire pesaba menos. Ya no era duda. Era el inicio. El primer paso. Ya no me preguntaba si todo era cierto. Solo cuánto tiempo había estado ocurriendo sin que yo lo viera. A la mañana siguiente, llegué 2 horas antes que todos. Encendí mi terminal, desconecté del servidor central y trabajé en local. No quería dejar rastros. Empecé a trazar un mapa de accesos no autorizados, comparando logs antiguos con firmas activas. Uno de los alias, nxuv root, había hecho commits desde una dirección IP que coincidía con la zona alta de Barcelona. No era Iker. Él vivía en el Born. ¿Había otro? Fingí normalidad el resto del día. Saludé. Compartí café con Alba. Pregunté a Mark por los gastos del trimestre. Él evitó responder. Dijo que estaban en proceso de revisión. Mentira. El mes pasado todo estaba claro. Algo estaban ocultando. A media tarde, recibí una llamada encriptada desde un número desconocido. Atendí. ¿Es tu firma?, preguntó una voz de mujer. ¿Quién eres? Solo necesito saber si reconoces esta ruta. Me envió un archivo por una ruta compartida. Lo abrí. Era un paquete de tráfico interceptado. Mensajes de activistas catalanes, cifrados con mi protocolo, pero redirigidos a un servidor oculto. Lo supe en cuanto vi los headers. Alguien había construido un túnel paralelo desde mi arquitectura original. Esto no fue autorizado, dije. Lo sé, pero tú lo creaste. Cortó antes de que pudiera preguntar más. Salí al pasillo. Julia hablaba con un becario. Me acerqué. Necesito que me ayudes con algo. Esta noche. ¿Es sobre Iker? Es sobre todos. Nos reunimos en mi casa a las 11. Apagué todos los dispositivos de red. Sacamos los backups. Replicamos los registros. Aislamos las llaves de acceso. Julia era más rápida que yo, más metódica. A las 2 de la madrugada, teníamos algo sólido. Un patrón de accesos desde 2 cuentas distintas, operando como si fueran una sola. Una era mía, la otra. Estaba vinculadas a Alba. No lo entendía al principio. Ella era diseñadora. ¿Por qué tendría acceso? Quizá nunca fue diseñadora, dijo Julia. ¿Crees que trabaja con él? ¿O para alguien más? Se hizo el silencio. Recordé una conversación que había tenido con Alba semanas antes, sobre diseño ético. Me había citado frases de un paper que yo también conocía. Fue demasiado precisa, demasiado técnica para una diseñadora gráfica. Julia me miró. Si quieres que esto funcione, necesitas una prueba directa, algo que no puedan negar. La obtendré. Al día siguiente, invité a Alba a comer. Fingí interés en un nuevo rediseño del dashboard. Ella aceptó con naturalidad. Caminamos hasta un restaurante cerca del Parque de la Ciutadella. Pedí arroz. Ella, ensalada. Siempre estás tan tranquila, le dije sonriendo. Yo estaría agotada con tanto caos. Uno aprende a no tomar nada personal. Ni siquiera que usen tu código sin permiso. Sus ojos se crisparon apenas un segundo. Luego volvió a sonreír. A veces los proyectos tienen vida propia, ¿no? Le dejé caer una frase. He detectado una bifurcación fantasma. Acceso doble. Muy sofisticado. Ella no respondió. Solo bebió agua. Después del postre, dije algo más directo. ¿Conoces el alias nxuv root? Silencio. Un mosquito zumbaba junto a la ventana. Alba bajó la mirada, jugó con el tenedor. Creo que estás viendo fantasmas, Laia. No respondí. Me levanté primero. Afuera, el cielo se había nublado. Esa noche volví a mi terminal. Revisé la red interna. A las 21:36, alguien descargó todo el historial de commits cifrados. Desde una IP registrada. Al despacho de diseño. Era ella. Ya no había duda. Tenía a Iker. Tenía a Alba. Pero lo que no tenía era una idea de qué harían si descubrían que lo sabía. No dormí esa noche. El monitor iluminaba mi rostro como una lámpara de hospital.
Leía y releía los logs, como si de tanto mirarlos pudieran transformarse en otra cosa. Pero los datos eran claros. Alba había descargado el núcleo de Mirai, lo había reconfigurado y redirigido el flujo hacia un clúster no autorizado, con acceso de lectura y escritura, con privilegios root. Mi nombre seguía ahí, incrustado en cada línea. Fui al baño, vomité, me lavé la cara, volví al escritorio. A las 6:15 recibí un correo de Iker. Asunto: cambio de responsabilidades, texto frío, legal. A partir del lunes se suspendían mis funciones operativas por reestructuración del equipo técnico. Seguiría figurando como cofundadora en términos históricos. Un adiós sin decir adiós. Me senté. Miré la pared durante largos minutos. El mundo ya se había movido sin mí. A las 9:00 llegué a la oficina como si nada. Nadie me saludó, ni siquiera Julia. Me evitaban, como si supieran algo que yo no, o como si ya me hubieran borrado. Subí al despacho de Iker sin tocar. «Estás rompiendo protocolo», dijo él, sin levantar la vista del portátil. «Tú rompiste algo más importante». Cerró el portátil. Me miró. «No puedes probar nada. Ya lo revisamos». «Aún no he empezado». Sonrió. «¿Y qué vas a hacer? ¿Acusar a tu equipo? ¿A la chica que te cubrió cuando estabas enferma? ¿A los que construyeron contigo?» «Voy a hablar». «¿Dónde importa?» Me levanté. Él no me detuvo. Solo dijo: «Si haces esto, estás sola». Lo siguiente fue rápido y brutal. A las 12, mi acceso al servidor fue bloqueado. A las 3, me sacaron del grupo de Slack. A las 6, mi correo fue desactivado. El mensaje de error fue como una bofetada. Usuario no autorizado. Fui al bar de la esquina. Me temblaban las manos. Pedí un café. No lo probé. Julia apareció 1 hora después. Traía una bolsa con mi portátil, mis cosas personales, un sobre. «No podían dejar que siguieras», dijo en voz baja. «Iker dice que firmaste una cláusula de cesión total». Abrí el sobre. Un documento con mi firma. Escaneada, recortada, pegada. «Esto es falso. Nadie va a creerte». La miré. Vi en sus ojos algo que no había visto antes. Miedo. «¿Estás con ellos?» «No, pero no puedo ir contigo». Se levantó. Se fue. Me quedé sola con el documento en las manos. Esa noche volví al piso. Me encerré. Saqué la caja donde guardaba los discos duros antiguos. Allí estaban los primeros desarrollos, el esquema de red, los commits con fecha, los archivos de prueba firmados digitalmente, todo con marcas temporales verificables. Yo tenía la verdad, pero no tenía una voz. A las 3 de la madrugada salí al balcón. El viento del mar olía a gasolina. En el edificio de enfrente, alguien practicaba piano. Las notas llegaban distorsionadas, pero eran reales. No como mi nombre en la empresa. No como las promesas. Pensé en irme. Pensé en huir. Pero algo me detuvo. La imagen de mi padre, en su taller, revisando cables hasta el último día. La forma en que hablaba de dignidad sin usar la palabra. Recordé cómo me dijo una vez: «Si te roban, que al menos sepan que no lo hiciste en silencio». Volví al escritorio. Encendí el portátil. Subí todos los archivos a una carpeta cifrada en un servidor suizo. Guardé la clave en una nota manuscrita, sellada. Después, abrí un nuevo correo. No a Iker, no a Julia, a los inversores, al consejo. En el asunto, una sola palabra: evidencia. No esperaba respuesta. No en esa primera noche. No en la segunda. Pero al tercer día, a las 07:02, sonó el móvil. Número oculto. «Laia Serra». «Sí». «Habla Martina Campos, del Consejo de Administración. Nos gustaría reunirnos contigo. Fuera de las oficinas. ¿Puedes hoy?» «¿Dónde?» «Hotel Alma, salón privado. A las 10. Ven sola». Colgué. El corazón me latía en la garganta.
No tenía nada que perder, solo lo que me habían quitado. El salón estaba vacío, salvo por una mujer de traje gris y mirada de arquitecto. Limpia, meticulosa, sin adorno. Me ofreció agua. No acepté. He leído tu informe, dijo sin rodeos. ¿Y los archivos? ¿Todo eso fue creado por ti? Asentí. ¿Y manipulado sin tu consentimiento? Por Iker, Alba, y quizá otros. Ella tomó nota en una libreta pequeña. Luego me miró. La dirección legal está al tanto. Pero necesitamos algo más. ¿Qué? Una presentación. Formal. Técnica. Para el consejo. Mañana. Me congelé. ¿Quieren que les explique cómo me traicionaron? Queremos que nos convenzas de que no necesitamos a Iker. Silencio. Era una segunda oportunidad. ¿O una trampa? Lo haré. Pasé la noche construyendo un dossier. No era una venganza. Era una autopsia. Diseñé cada lámina como una herida abierta. Commit por commit. Ruta por ruta. Comparé firmas. Mostré cómo mi clave fue replicada. Cómo los nodos fantasmas fueron activados. Cómo se encubrieron los accesos desde perfiles falsos. Sin rabia. Solo verdad. Dormí 3 horas. Me puse camisa blanca. Pelo recogido. Ni una gota de maquillaje. En la sala del consejo, 11 personas me miraban desde una mesa ovalada. Iker no estaba. Pero sabía que él había estado ahí muchas veces. Hablando de mi sistema. Mi algoritmo. Mi equipo. Hablé durante 43 minutos. No me interrumpieron. Al final Martina me preguntó: ¿sabes lo que estás pidiendo? No estoy pidiendo nada. Estoy devolviendo lo que ya era mío. Otro consejero habló. ¿Y si todo esto se filtra? Entonces tendrán que explicar por qué dejaron que alguien como él dirija una empresa construida sobre una mentira. Silencio. Luego, cabezas asintiendo. Lento. Como si costara. Me levanté. No di las gracias. 2 días después, el comunicado fue interno. Iker suspendido temporalmente. Auditoría externa. Colaboración abierta con entes legales. Pero lo real fue el mensaje que recibí de Alba. No sabes lo que acabas de activar. Respondí. Tú tampoco. Esa tarde me llamó alguien que no esperaba. Clara Morales. Una diputada. Había recibido copias anónimas del dossier. Necesitamos hablar, dijo. Lo que tú destapaste no es solo una red de corrupción en una empresa. Es una arquitectura replicada en 5 contratos públicos. Me senté. Sentí el peso real por primera vez. ¿Estás diciendo que están usando Mirai para vigilancia estatal? Desde hace meses, tal vez más. Colgué y me quedé en silencio. Ya no era una historia de venganza. Era una red. ¿Y yo? Estaba en el centro. Acordamos reunirnos en una cafetería discreta en Poblenou, lejos de los focos políticos y de la sombra de Mirai. Clara llegó sola, sin escoltas, con una carpeta delgada y ojeras que no disimulaban nada. ¿Esto es legal?, pregunté mientras hojeaba los documentos. Depende de quién lo mire y de quién lo diga en voz alta. Eran contratos entre el gobierno catalán y empresas de infraestructura tecnológica. Todas con vínculos cruzados, todas con cláusulas idénticas al sistema que yo misma había diseñado. Mis rutas, mis nodos, mi firma, solo que ahora aplicadas en hospitales, escuelas, ayuntamientos. Clara me observó con atención. Necesito tu ayuda, técnicamente. ¿Para qué? Para desmantelarlo. Me reí sin humor. ¿Sabes lo que eso significa? No solo me enfrentaría a una empresa. Estás hablando de una estructura pública. Tú ya cruzaste esa línea. Tenía razón. Durante semanas, trabajamos desde la sombra. Construimos un equipo mínimo. 2 ingenieros éticos, una periodista con acceso a bases de datos filtradas y un abogado retirado que no le debía nada a nadie. No usábamos nuestros nombres. Las comunicaciones eran en papel.
Nos reuníamos en espacios prestados, moviéndonos cada semana. Mi rol era claro: rastrear cada clon de Mirai, mapear las conexiones, identificar qué contratos habían sido firmados usando código mío, sin atribución ni licencia. Y lo más importante, demostrar que esos sistemas podían ser usados, y habían sido usados, para monitorear ciudadanos sin orden judicial. En paralelo, Clara preparaba una audiencia parlamentaria. Yo me volví otra persona, silenciosa, rígida. Ya no me afectaban los mensajes de Iker, que empezó a escribirme por WhatsApp como si nada hubiese pasado. Deberíamos hablar. No estás viendo el panorama completo. Esto se nos va de las manos. Ni los correos de Alba, en mayúsculas. Vas a destruirlo todo. Quizás. O quizás solo iba a ponerle nombre. Una semana antes de la audiencia, nos filtraron una amenaza. Un mensaje anónimo. Si Laia testifica, se publicarán sus correos personales, sus historiales médicos, su dirección actual. Clara me lo mostró en silencio. ¿Vas a echarte atrás? No. Ella asintió. Entonces prepárate para no volver a tener vida privada. La noche anterior a la audiencia, dormí en casa de mi madre. Me quedé en el cuarto donde crecí, con los pósters antiguos, la lámpara torcida y una libreta con dibujos de sistemas que había hecho a los 15 años. No lloré. Solo me repetí una frase. Si te roban, que al menos sepan que no lo hiciste en silencio. Era la voz de mi padre. Y esta vez, no iba a callar. El parlamento estaba lleno. Cámaras, periodistas, funcionarios, curiosos. Yo caminaba por el pasillo central con los hombros rectos, las manos heladas, el corazón golpeando como una alarma. Clara iba delante. No intercambiamos palabras. No hacían falta. Tomé asiento. Me colocaron un micrófono. Leí mi nombre en la tarjeta. Laia Serra, ingeniera de sistemas. Era la primera vez que lo veía escrito así en público. No como CTO adjunta. No como colaboradora técnica. Solo yo. El presidente de la comisión dio paso. Hablé. Conté cómo diseñé el sistema Mirai. Cómo fue manipulado. Cómo se extendió más allá de la empresa que lo albergaba. Mostré pruebas. Comités. Firmas. Redirecciones. No nombré a Iker. No hacía falta. Su sombra estaba en cada nodo. Las caras frente a mí se tensaban con cada dato. Las cámaras grababan. El aire pesaba. Cuando terminé, silencio. Luego, preguntas. Una tras otra. Algunas técnicas, otras venenosas. Un diputado del partido gobernante me llamó exagerada. ¿Tiene pruebas de que el gobierno utilizó su sistema con fines ilegales? Respiré. Tengo más pruebas de las que ustedes tienen permisos. El murmullo fue inmediato. No esperé aplausos. Solo esperé el final. Me levanté. Guardé mi portátil. Salí del recinto sin mirar atrás. Afuera, en la plaza, una multitud silenciosa. No gritaban. No aplaudían. Solo miraban. Testigos. Y por primera vez, no me sentí sola. Volví a casa caminando. El sol de la tarde caía inclinado, como si también estuviera cansado. En el portal me esperaba un sobre, sin remitente. Lo abrí con las llaves. Dentro, una sola hoja impresa. Era un correo. De Iker. Te debía una verdad. Tenías razón. No supe cuándo dejar de mentir. Ya no intento justificarme. Solo espero que algún día entiendas que todo esto empezó porque creí que el sistema no te dejaría hablar. Y quise hablar por ti. No lo firmaba con su nombre. Solo con una línea. Tú eras el sistema. Lo guardé sin leerlo 2 veces. Subí las escaleras. Encendí el portátil. Una notificación nueva. El Consejo de Administración de Mirai emitía un comunicado público. Atribución formal de la autoría del sistema a Laia Serra. Suspensión indefinida del antiguo CEO. Investigación en curso. Compromiso con la transparencia.
Cerré la ventana. En la pantalla negra vi reflejado mi rostro. No sonreía. No lloraba. Solo estaba ahí,